Hola Piscis, bienvenido a Lely Astral. ¿Cómo estás? Te invito a suscribirte y activar la campanita para que apoyes así nuestro refugio de animalitos rescatados y además a que veas nuestros videos completos y así nos apoyes. También quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees sobre esa personita especial, sobre el amor, sobre la economía, todo lo que tú desees. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Separa tu cita con tiempo porque no vamos a atender varios días de diciembre debido a que vamos a descansar. Bueno, hoy con muchísimo amor vamos a hacer este especial titulado ¿Qué piensa esa persona acerca de ti? ¿Listo? Recuerda que esta es una lectura general, así que no necesariamente todo tiene que resonar contigo. Toma lo que sí lo haga, el resto déjalo pasar. Y recuerda que esta lectura es para los Piscis, que son Piscis en signo solar, ascendente, en su signo en Venus y su signo lunar, ¿ok? Entonces, si la lectura no resuena, puedes ir a tu ascendente. Recuerda que en el primer comentario también te dejé un video para que tú mismo vayas. Te invito a ver nuestra oración contra brujerías que fue lanzada el día de ayer. ¿Listo? Entonces, súper importante. Comenzamos. Recuerda que la lectura no tiene fecha exacta para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido y que si tienes una petición especial de oración puedes dejarla ya mismo en los comentarios. Bueno, mira que estoy hablando y este primer mensaje es acerca de cómo los ángeles perciben qué misión tiene esa persona en tu vida, ¿sí? Yo siento que esta persona llega a sanar vínculos familiares o cuestiones familiares personales tuyas, no a resolverte la vida, no lo creas así. Ahora vemos iniciales, signos y otros mensajes, pero de parte de los ángeles, en este momento hay un mensaje claro y es un mensaje que te dice que esta persona llega para resolver algo generacional o más que resolver para evidenciar que tienes que trabajar en algo generacional, algo familiar relacionado con el tipo de vínculos emocionales que se generan entre las personas de tu familia, ¿sí? Con otras personas, claro está. Mira que son dos cartas que me hablan acerca de la misericordia, ¿sí? No sé en qué situación actual estés con esa persona especial, no sé realmente qué es lo que ha pasado, pero me dice que llega misericordia, que uno de los propósitos de vida es la misericordia. También me resuena mucho reconciliaciones en armonía, solución de problemas desde la inteligencia emocional que se van a dar en los próximos días con esta personita especial. ¿Listo? Entonces siento que es algo bueno que llega una época de calma, una época de tranquilidad con esa personita especial. Y si tú lo crees, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Mira que te dice esclarecerás el enigma. Hay algo a través de esta lectura que te va a permitir conocer una verdad o que te va a permitir confirmarla. Sí, yo siento que hay como un porqué que te has venido preguntando durante los días previos acerca de esta persona especial, porque no entiendes por qué se ha comportado de tal manera, por qué no ha cumplido su palabra, por qué ha hecho tal cosa o por qué no ha hecho tal otra. Y hoy el universo te quiere responder a través de esta lectura. Entonces ya sabes que hay algo familiar. Revisa si estás repitiendo un patrón de relaciones sentimentales muy similar al de tu familia, porque si es así, tienes que trabajar esta parte, te está diciendo los angelitos el día de hoy. Vamos a ver ahora qué iniciales especiales hay respecto a este tema. Vamos a sacar 5. ¿Listo?
Bueno, les voy a regalar una más. Tenemos la K, la Z, la M, la Q, la D, la A. Recuerden que estas son las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta personita especial, ¿sí? Entonces, para que lo tengan súper presente, por acá anda jugando nuestro nuevo gatito del refugio. Bueno, y vamos a ver ahora a través del tarot egipcio qué signos nos aparecen. Bueno, quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Están hoy súper resbaladizas las cartas. Bueno, veamos qué signos veo. Tauro, puede haber un Virgo, Escorpio, Sagitario, tenemos a Piscis aquí, ¿ok? Esto es súper importante. Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus. También me resuena muchísimo Aries y Leo. Sí, puede ser el signo solar, como les digo, o los otros signos de esta persona. ¿Qué es lo que está pensando esta persona acerca de ti? Miren que nuevamente nos suele la parte familiar, la carta de la herencia, hablándonos definitivamente que hay algo relacionado con tu familia que se viene a sanar, que se viene a transmutar a través de la conexión con esta persona especial. Me parece algo bonito porque siento que es una energía sanadora, una energía reparadora, y pienso que el vínculo con esta persona trae una reestructuración a tu plano sentimental. Si ustedes tienen hijos, esta persona piensa mucho en ustedes como familia, en ustedes como hogar. Sí, me dice que, y me resuena mucho a través de la carta siguiente, que es la carta de la indecisión, de alguien para quien el tema de familia es tan importante que necesita tomar una decisión al respecto que les dé estabilidad a todos en el hogar. Si no tienen hijos, me dice que es alguien que ha pensado realmente en este tema, ¿sí? Que respecto al tema de tenerlos o no, es como que tiene algo de dudas, pero que finalmente se terminan aclarando. ¿Por qué lo digo? Porque se encuentra la estabilidad de Tauro, de un signo de tierra. Y miren que yo pienso que es alguien que en este momento va a buscar ayuda, ¿sí? Hay una duda en el corazón, eso es lo que está pensando de ti. Hay una duda en el corazón de esta persona, algo que no le deja estar como tranquilo respecto a ti. Siento que puede ser un tema relacionado, como te digo, con la familia, pero también puede significar esto que hay personas allegadas que no necesariamente han generado paz y tranquilidad. Pero él o ella están tomando distancia de esa persona que ya no le aporta buenos consejos respecto a estar contigo. Mira que aquí vemos la carta del asesoramiento y justo al lado está la carta del viajero. Por eso te digo, él toma distancia de amigos, de situaciones, de personas o ella que no le aportan algo a la conexión que tiene contigo. Y es que cuando estamos en un medio que no resuena bien con nuestros sueños, con nuestras conexiones, con nuestras metas, con nosotros, esa energía también se impregna en nosotros y todo comienza a ir en picada. Se han visto que hay relaciones que inician súper bien hasta que la cosa se hace más pública o hasta que la cosa es más conocida por los demás, porque toda esa energía, esa envidia, ese pesimismo de los demás influye en nosotros. Yo siento que otra lección que tienes que tomar de aquí, Piscis, es el hecho de ser un poco más reservado con lo que publicas, con lo que cuentas, con lo que dices, porque siento que hay alguien que no está, digamos, como aportando cosas positivas.
Sí, me dice el tarot que definitivamente hay una energía súper pesada alrededor tuyo, ¿sí? Y, y después entonces uno no entiende por qué todo iba bien y se dañan las cosas. Definitivamente esta persona tiene confusiones o dudas acerca de ti que está buscando despejar y que no han surgido o no han nacido en él, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo positivo? Que al finalizar esta lectura con el tarot egipcio, ahora aclaramos con nuestro otro tarot, encontramos la carta del loco. Y es una carta que aquí tiene un número maestro, que es el número 22, número de construcción. Búsquenlo. Pero es una carta que me dice, a pesar de lo que digan, yo voy a tomar distancia de esas personas que no me están aconsejando bien o de esas situaciones que no me están haciendo bien en mi relación con Piscis y me voy a animar a dar este salto de fe. Me voy a animar a tomar esa decisión de que las cosas pueden funcionar, de que las cosas pueden fluir de una manera súper positiva. ¿Listo? Entonces yo creo que pues vale la pena, digamos como ver si esta persona realmente sí toma esta decisión. Vamos a aclarar un poquito más la lectura, a ver qué nos puede decir que se viene. Yo le siento con muchas dudas y son dudas que no han surgido en el corazón de esa persona. Por eso si tú le sientes raro, rara durante estos días, créeme que esas dudas no han nacido en él o en ella. Mira que vuelvo y me salen estas cartas acá en este momento y son cartas que me hablan acerca de, la luna me habla acerca de esos falsos amigos, de esas falsas amistades que no le aportan a esta persona, como te decía, cosas positivas. Me sale este rey de bastos invertido y es una carta que me habla acerca de una persona que es fácilmente influenciable, que no tiene como la autoridad, que no tiene el poder, que no tiene, digamos, un carácter, una determinación a veces y que ha sido influenciado por otros. Por eso te digo, si le notas raro en estos días, distante, tomando decisiones raras, extrañas, que para ti no vienen al caso, definitivamente sí ha sido por influencia de otras personas. Tenemos acá la carta del astro, que también nos aparece invertido. Y miren que cuando el astro está en su posición vertical nos habla de claridad en la situación. Aquí, al estar invertido, pues lógicamente nos habla acerca de todo este panorama oscuro, como imagínate una neblina que le está allí obstaculizando un pensamiento claro a tu persona especial para poder tomar una decisión firme de estar contigo y tener estabilidad. Pero al fin de cuentas lo positivo es que nos sale este loco que nos dice que sí va a dar el salto de fe a pesar de las malas intenciones de estos otros. Bueno, tenemos finalmente este 5 y miren que es como el resultado de toda esta situación. Las peleas, las tristezas, el remordimiento, todo lo malo o negativo ha sido producto de algo externo. Vamos ahora a ver qué consejo te da el tarot de las hadas y de los ángeles al respecto de esta situación. Te dice, Cronos, los extranjeros. Llegará una persona con ideas nuevas, viene a instalarse, analizar las ideas podría aportarte beneficios. Bueno, yo siento que más que llegar una persona nueva, probablemente es esta persona quien empieza a ver el panorama más claro al alejarse de influencias negativas. Miren que aquí tenemos mucha luz, ¿sí? Mucha luz en medio de todos estos cronos. Y esto me habla acerca, primero que todo, del tiempo y segundo, de la claridad que llega a esta situación. Así que no te me desanimes, mi Piscis querido, porque yo siento que cualquier cosa negativa que pueda pensar en ti ha sido pues influenciado por otros. Esta es la verdad que te revela el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario. Y para participar en nuestros en vivo y en nuestros sorteos debes cumplir los requisitos. El día de hoy te pedimos que nos dejes una florecita, un emoji de florecita en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Bendiciones y te quiero mucho.